La Argentina llegó a un acuerdo con los fondos buitres más duros, entre ellos el de Paul Singer. Deberá pagar antes del 14 de abril 4.600 millones de dólares. Fabián. Así es, Claudio. Podría decirse que se venció la resistencia de los fondos buitres más duros, como decía Rigoli, encabezados por Paul Singer. Daniel Pollack, el negociador norteamericano, en esta cuestión hacía el anuncio en el día de hoy. Los principales puntos de este acuerdo quedan resueltos con estos del 85% de los reclamos sobre la Argentina. Va a haber que acordar con un residuo del 15% de los holdouts. El 75% es la quita que logró nuestro país. Hay que pagar 4.653 millones de dólares en efectivos. No se le va a dar bonos a los holdouts con los que se acordó. Y el plazo es hasta el mediodía del 14 de abril. En principio, esto tiene que ser refrendado por el Congreso de la Nación. Por eso es un principio de acuerdo, no es un acuerdo definitivo, pero se descuenta que el gobierno, el oficialismo, va a tener los votos necesarios en los próximos días para que el Congreso refrende este acuerdo y haga caer la ley Cerrojo. Sobre este tema, el ministro de Hacienda, Prat Gai, ofreció una conferencia de prensa. Entre otras cosas, dijo allí: con este acuerdo podemos evitar un ajuste brutal. Estamos en vivo en el Ministerio de Economía. Leonardo Marabal. Exactamente, Claudio. Hace muy pocos minutos, en este lugar, en el microcine del Ministerio de Hacienda y Finanzas, acaba de finalizar la conferencia de prensa que encabezó el ministro Alfonso Prat Gai. Justamente lo que comentaban recién, este preacuerdo con los fondos buitres más duros. De alguna manera, los puntos más importantes que señaló el ministro fueron, por un lado, criticar al gobierno anterior. ¿Por qué? Porque no se produjo este acuerdo en años atrás. Y que, según el ministro, si estos acuerdos se hubiesen firmado oportunamente, se hubiesen generado 2 millones de empleos y, por otra parte, la Argentina hubiese tenido acceso a créditos e inversiones. Justamente el otro punto importante fue la frase de recuperar la confianza. De alguna manera, la idea del ministro es que la Argentina vuelve a insertarse en el mundo para poder tener acceso tanto a créditos como a inversiones. Como comentaban también recién, antes que nada, dijo el ministro, nosotros hicimos todo hasta aquí. Ahora en adelante todo está en manos del Congreso. A partir de mañana el Congreso debe derogar las leyes de cerrojo y de pago soberano para poder emitir bonos y sí pagarle a los fondos buitre, que se les va a pagar en efectivo, pero afirmó el ministro, no se va a sacar plata de las reservas del Banco Central. Se van a emitir bonos y el pago se tiene que realizar el 14 de abril. Si esto no se produce, se puede llegar a realizar, a pedir una extensión en este plazo. Pero para evitar más comentarios, vamos a escuchar lo que decía justamente el ministro Alfonso Prat Gai. Es un acuerdo que por primera vez, creo que por primera vez en 15 años, podemos decir que Argentina empieza a salir definitivamente del default. Todos los intentos anteriores eran parciales, no alcanzaban a todos los acreedores. La negociación en la que hemos estado trabajando en estos últimos 3 meses es una negociación para ponerle punto final a esta cuestión. Y es una negociación que no compara con las anteriores porque se trata de una sentencia en sede judicial. No hay muchos antecedentes de arreglos judiciales con quitas, y mucho menos con la quita de la magnitud de la que hemos conseguido en estos acuerdos al referéndum del Congreso. Y me parece que esto, en ese sentido, más allá de la herencia y más allá de que este es un tema que se tendría que haber hecho antes, resolverlo nos pone en un lugar en la línea de largada para el crecimiento. Yo lo pondría de esa manera. No hay países del mundo que crezcan sin crédito, no existe más. Estamos en una economía suficientemente moderna como para que el crédito sea uno de los principales factores para el crecimiento. Y lo que estamos tratando de hacer es justamente recuperar el crédito. Que nos crean, recuperar la confianza, no solamente para afuera, sino para adentro. Porque entendemos que en los últimos años lo que se perdió fue eso, ¿no? Se perdió
el valor de la palabra, se perdió el valor de las estadísticas, se perdió la brújula en muchos campos, entonces la economía no funcionaba porque el primero en mentir era el gobierno nacional. Vamos a ver ahora la cotización del dólar en el día de hoy. En esta jornada subió más de 30 centavos y cerró a 15,87 para la compra y la venta a 15,51 según la cotización del Banco Nación. Y se acerca ya a los 16 pesos. Hoy el Banco Central vendió 150 millones de dólares sobre el cierre de la rueda, la mayor cifra registrada desde el levantamiento del cepo y la cuarta intervención en menos de una semana.